Hola, les quiero hablar sobre un video que me pidieron que hiciera sobre la posibilidad de una crisis mundial, que un pequeño adelanto va a ocurrir, les voy a explicar por qué, y que particularmente quiero ver qué es lo que ha ocurrido, una contextualización de ciertas señales, ciertas reacciones que están haciendo distintos países y también por qué está ocurriendo esto y por qué observamos unas crisis más o menos cíclicas cada unos 15 años aproximadamente, a veces un poco menos. Y quiero que observemos por qué ocurre eso, 15 o 20 años. Pero antes de eso quisiera agradecerle a Gabriel Carrizo, el miembro más reciente de la comunidad del canal, que decidió de manera voluntaria hacer aportes mensuales a través de la comunidad del canal para apoyar a este canal. Así que gracias, Gabriel, por hacer esos aportes y te agradezco mucho por tu generosidad apoyando este canal. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar a este canal, al final del video va a haber un pequeño video de Termio donde se explica dónde pueden dar sus apoyos voluntarios y aparecen también los patrocinadores de este canal. Pero vamos a la temática en particular de la que quiero hablar el día de hoy, que es sobre esta posible crisis. ¿Y cuáles son las señales de que esto va a ocurrir y por qué generó tantos temores? Porque hace algunos días ocurrió que hubo unas fuertes caídas en Wall Street por temores a una recesión. Caídas muy altas que siendo de las más grandes que se habían visto en muchos años. También se ha observado que Alemania tenía una baja importante en su desarrollo económico, cayendo cerca de la recesión técnica, y lo que ha habido en reacción a esto de implementar básicamente políticas keynesianas de gasto, de inyectar dinero a la economía e incentivar el gasto de manera artificial con los bancos centrales. Y vamos a ver por qué eso es un problema. Y otra señal importante de que esto ha ocurrido es que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó los intereses por primera vez desde el año 2008. Y eso lo hacen para incentivar el consumo interno. Porque ¿qué pasa cuando un banco baja los intereses? Significa que la gente dice, mira, los intereses están más bajos en los bancos porque el Banco Central lo decidió y eso afecta a todos los bancos privados que dependan del Banco Central. Entonces lo que ocurre como consecuencia es que la gente se endeuda más, empieza a pedir prestado dinero. Y eso hace que gasten más dinero y eso mueve la economía momentáneamente. Y esto es lo que genera los ciclos de boom y de explosión que tanto generan problemas desde el comienzo del siglo XX. Les voy a explicar por qué esto es un problema y para esto voy a citar un poco al Centro Mises y también a libertarios que anunciaron esta crisis hace bastantes años y que también anunciaron la crisis del año 2008 con unos aproximadamente 6 años de antelación o incluso 10 algunos, y vamos a ver cuáles son las cosas en común con estas crisis. Para comenzar, quisiera mostrar primero una posición que se ha ocupado por las derechas de distintos países, particularmente la derecha estadounidense, que es equivocada y que dicen que las crisis del 2008 y las crisis económicas que ocurren cada cierto tiempo no es porque hay un problema en la estructura que se está haciendo con los bancos, sino que es un problema de porque el Banco Central, en ese caso para la crisis del 2008, dijo que la situación estaba más complicada y como dio anuncios de que iba a haber problemas, eso desencadenó una reacción en cadena que causó la crisis. Pero eso es una visión no muy preparada, digamos, de este fenómeno y quiero explicarles cuál es el problema que ocurre con los bancos y para eso les voy a explicar lo que ocurrió con la crisis del 2008 y les voy a mostrar las similitudes con lo que ocurre actualmente y van a ver cómo la manipulación financiera de los bancos centrales causa todas estas crisis. Para el año 2008, y esto lo anunciaron incluso aquí tengo un artículo del año 2004 también por libertarios y con años de antelación, de la misma manera como en Argentina Milei junto con Giacomini y otros libertarios fueron los únicos en anunciar el default que se viene y en el momento todos les llamaban locos. Ocurrió lo mismo en Estados Unidos y las causas básicamente de la crisis del 2008 fue por una burbuja inmobiliaria. Pero la pregunta es ¿por qué ocurrió esta burbuja inmobiliaria? Y esto tiene que ver, y aquí les dejo los artículos, con básicamente la creación de préstamos artificiales por parte del Banco Central a los bancos privados con instrucciones del gobierno estadounidense de turno para que se facilitaran los préstamos de personas para estas cosas. ¿Cuál es la excusa para esto? Que se decía que con esto se estaba incentivando la actividad económica porque se estaban construyendo más viviendas, se estaban generando trabajo al construir casas, la gente obtenía viviendas a créditos baratos, incluso personas que no podían pagar después sus deudas. Entonces lo que hacía el Banco Federal, la Reserva Federal, disculpen, era decir, bueno, nosotros vamos a dar instrucciones de que se den intereses bajos, vamos a imprimir dinero para que haya mayor cantidad de dinero para que se pueda prestar y así los bancos van a poder dar más préstamos y la gente va a poder comprar más viviendas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió eventualmente? Que esto genera una burbuja. ¿Por qué? Porque ese dinero
realmente no hay un respaldo en absolutamente nada. Y llega un momento en que las burbujas llegan a su punto cúspide y la gente empieza a decir, bueno, yo ya me endeudé y todo, y vienen después a los que prestaron dinero a decir, bueno, voy a cobrar lo que presté, porque eventualmente se viene a cobrar. Y la gente no podía pagar. Y nadie podía pagar porque le habían prestado dinero a todos que no tenían. ¿Y qué ocurre después de eso? Que después llegaron personas a pedir sus reservas, lo que tenían guardado en el banco, porque dicen, bueno, está habiendo problemas económicos, la gente no está pagando, hay baja económica. Entonces las personas naturalmente dicen, voy a sacar mis ahorros o voy a empezar a prepararme para una posible situación de baja económica. Pero como el banco había básicamente prestado dinero que no tenía y todo el rato se habían imprimido billetes, primero se devaluó la moneda y segundo, cuando las personas iban a los bancos a pedir dinero, ¿qué ocurría? No tenían dinero. ¿Y qué pasa cuando no tiene dinero el banco? La gente se asusta. Iban más personas a buscar su dinero a los bancos, dineros que no tenían. Entonces, ¿qué ocurría con los bancos? Quebraban y cerraban. ¿Y qué pasa cuando el banco quiebra y tú tienes todos tus ahorros ahí? Pierdes todo tu dinero. Y básicamente eso se generó artificialmente porque la Reserva Federal, por órdenes del gobierno de Estados Unidos, y esto también se replicó en todos los países del mundo, o en la gran mayoría, empezaron a decir bajen los intereses, que la gente se endeude, así artificialmente hacemos crecer la economía en el corto plazo, y después se genera una burbuja que explota porque los bancos no tienen ese dinero, hay un flujo de dinero que realmente no es real y eso genera unos ciclos que pueden durar hasta 10 años, a veces un poco más, en que hay un crecimiento económico, después empieza a bajar, la gente empieza a ahorrar, quieren sacar su dinero y explota la burbuja, tenemos una crisis, quiebran los bancos, el gobierno interviene para salvar a los bancos e instituciones financieras que hicieron esto y el ciclo empieza de nuevo. Eso fue lo que pasó en el año 2008 y lo estaban advirtiendo en el año 2004, porque se hizo artificialmente crecer el valor de las viviendas haciendo estos créditos para obtener popularidad a los políticos de turno. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ya en el año 2018 y en realidad desde el año 2014 están habiendo advertencias nuevamente de la Escuela Austriaca de Economía que nadie toma en cuenta hasta que ocurre el desastre y después les dicen que están locos, aunque son los únicos que predicen esto, y están diciendo que va a ocurrir otra crisis, esta vez no por una burbuja en relación a las viviendas o algo por el estilo, sino que ahora en este caso va a ser básicamente por la deuda de los gobiernos. El mejor ejemplo de esto es Argentina. Porque ¿qué está ocurriendo esta vez? Los países se están endeudando en distintas partes del mundo para generar más gastos sociales, más bonos, o simplemente, como es el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal imprime billetes como si no hubiera un mañana, solo para poder seguir sustentando el gasto enorme que tienen. ¿Y cuál es el problema con esto? Que eventualmente ocurre lo mismo, el dinero se empieza a devaluar y vienen el momento de cobrar las deudas. ¿Y qué pasa cuando hay que cobrar las deudas? No hay dinero, se observan que no hay sustento para los bancos quiebran, se generan burbujas y después hay explosiones que van ocurriendo. Y señales también de que esto se está dando en la realidad y de que eventualmente se vuelve a lo que sería la economía austríaca más tradicional, es las compras de oro que están habiendo a nivel mundial. Inversionistas privados a lo largo del mundo desde el año pasado están comprando una cantidad enorme de oro a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aunque todo producto en realidad no tiene un valor objetivo, sino que todos los valores son en la práctica subjetivos, porque si hubiera una cantidad, por ejemplo, enorme de oro que se ofreciera, su valor sería muy bajo. En realidad ningún producto tiene un valor per se, se va por la determinación humana, es lo que se llama la teoría del valor subjetivo de los bienes. Pero uno de los productos que tiene un valor más o menos constante a nivel histórico es el oro. ¿Por qué? Porque es un producto deseado, que es escaso, es transportable y por lo tanto su valor no varía demasiado en el tiempo y tiende a aumentar. Por lo tanto es una inversión segura. Es algo similar con las viviendas, que también suelen ser inversiones seguras, excepto cuando hay burbujas inmobiliarias. Y lo que pasa con el periodo de crisis es que muchos compran oro antes de que ocurra la crisis, porque el oro te va a mantener tu valor real del dinero. Y cuando va a haber una crisis, normalmente muchos privados y países tienden a comprar oro, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Inversionistas privados están metiendo mucho dinero en oro porque ven que se acerca una gran crisis. El gobierno chino está comprando mucho en reservas de oro, ya va por séptimo mes consecutivo para julio y sigue así. Y Rusia también ha comprado una gran cantidad de oro y está vendiendo sus dólares. Y no porque sea un misterio como dice este artículo, sino porque el oro, a diferencia del dólar, tiene un respaldo mucho más sustentable, digamos, para poder hacer todos sus desarrollos económicos. Por eso en el pasado todas las monedas se respaldaban en oro, porque la idea era que el banco no podía prestarte dinero de la nada, porque de esa manera están básicamente gastando con dinero que no tienen y genera crisis.
sino lo que tenía que ocurrir era que tu dinero en pesos chilenos, en dólares, en cualquier cosa, lo podías cambiar por oro. Y de esa manera tenía un soporte en algo. Y efectivamente el oro, aunque tiene un valor constante, también su valor es subjetivo, que se determina por el mercado, pero como dije, es un valor constante a lo largo del tiempo, o relativamente constante, por lo que darlo como soporte da cierta seguridad. Entonces nos podemos dar cuenta que gran parte de estas crisis son por el tema de los bancos centrales, porque los bancos centrales, con el tema de subir y bajar los intereses, hacen que la gente común y corriente, al ver esto, meta más dinero en los bancos o saque dinero de los bancos para poder gastar más porque los intereses están bajos, o si los intereses están altos, guardan para ahorrar. Y de esa manera distorsionan las decisiones naturales que ocurren por las personas dentro del mercado y se generan estas burbujas. Porque como los bancos centrales también reciben órdenes de los gobiernos de turno, cuando una economía quiere crecer, muchas veces incentiva intereses bajos, el gasto, para de esa manera que la gente se endeude con dinero que después no está saliendo de la nada, están sacando dinero que básicamente no existe, y gasten, y después eso genera muchas personas endeudadas y genera un crecimiento económico en el corto plazo, pero nuevamente genera una caída muy grande en el crecimiento en el largo plazo o en el mediano plazo. Para dar un ejemplo de esto, tú puedes dar intereses bajos, y lo que ocurre con esto es que tal vez tienes un par de años o un año o unos meses en que las cosas parecen estar mejor porque todos están gastando más, pero después la gente ya no tiene que más gastar. Y eventualmente cuando vienen las empresas o los bancos a cobrar las deudas, la gente no tiene dinero. Y empieza a haber de nuevo este ciclo de una burbuja que se infla, todos empiezan a decir, no, esto es maravilloso, está maravilloso, y eventualmente explota la burbuja y se da crisis económica. Y lamentablemente, y vamos a ver esto con más detalle cuando hablemos de Chile, que está haciendo justamente eso, a nivel mundial hemos repetido estas experiencias de manera constante desde el año 1912, cuando se crea la Reserva Federal en Estados Unidos, y que también tiene responsabilidad en la crisis del año de 1929, que también es por manipulación de dinero del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Entonces podemos ver que tiene que ver con manipulación monetaria, que básicamente con dinero que se emite y se aumenta la masa monetaria se va devaluando. También después el dinero no está respaldado en nada, y cuando la gente va a pedir su dinero no hay nada de respaldo y los bancos quiebran, o después quiebran las personas, y eso también tiene un efecto en cadena cuando van a cobrar los dineros que no tienen con qué pagar, y se da todo este problema. Y lamentablemente, como podemos observar, como se ha hecho también esta manipulación monetaria con las alzas y bajas de interés y con imprimir dinero, que es algo que lleva haciendo más de 100 años la Reserva Federal, estas crisis suelen ser cíclicas y ocurren cada 10 o 15 años, y probablemente vamos a ver dentro de este año o el próximo, o tal vez hasta 2 años más, la siguiente crisis similar a la del año 2008. Y va a tardar como unos 5 años tal vez en recuperarse, tal vez antes si la gente toma políticas de libre mercado, aunque dudo que lo hagan porque los gobiernos no lo hacen, no les conviene. Y de nuevo vamos a tener este problema de aquí en 30 años más o 25 años más, y sean todos estos problemas cíclicos, que es lamentable porque están las soluciones, pero no se toman porque no son convenientes para los poderes políticos que están gobernando, porque va contra sus intereses, y porque muchas veces el crecimiento sostenido y orgánico en el tiempo que empuja la escuela austríaca es más lento que estos sistemas keynesianos, que es crecer por unos años, como unos 5 años, tal vez un poco más, y después tener crisis por unos 10 años, que puede sonar muy terrible en el largo plazo, y lo es, pero para si tú eres un político y quieres salir reelecto, quieres mostrar que cuando estás gobernando todo está perfecto, maravilloso, y eventualmente hasta te conviene que las crisis económicas le llegue a la oposición, y de esa manera tú los culpas por el problema. Incentivos perversos, se puede notar, lamentable. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.